Hola, vamos a continuar con la charla en la que estábamos hablando de la problemática ambiental a nivel global. Vamos a empezar con esta diapositiva que me parece muy chistosa y se las voy a leer. Le dice el personaje que está sentado al mesero: el whisky démelo solo, Rigoberto, debemos cuidar el agua potable. El tipo está en una cancha de golf y están botando el agua por todo lado. Esto es lo típico que pasa. Nosotros tratamos de pensar que las pequeñas acciones que nosotros hacemos van a impactar o no van a impactar, pero realmente eso no es así. Continuemos. Esta me gusta muchísimo. Comprobado, no existe vida inteligente en el planeta Tierra. ¿Por qué creen que hay esa diapositiva? Porque es increíble que nosotros nos estemos autodestruyendo. Y no solamente nos estamos autodestruyendo nosotros, sino con nosotros nos estamos llevando a un sinnúmero de especies que nos acompañan en el planeta. Hace mucho tiempo nos creímos el cuento que nosotros éramos el pináculo de la evolución y que el planeta estaba solamente para satisfacer nuestras necesidades. Pero no nos damos cuenta que los indígenas tenían muchísima razón cuando nos decían que el planeta simplemente nos lo habían prestado para que lo cuidáramos. Y no lo hemos hecho, sino lo hemos desperdiciado y agotado. La capa de ozono. ¿Qué es la capa de ozono? Últimamente se ha hablado muchísimo de eso y hemos escuchado muchísimas cosas, pero realmente hay muchas personas que todavía no saben qué es la capa de ozono. La capa de ozono, como aparece en la diapositiva, es una capa atmosférica que nos cubre, es una parte de la atmósfera que nos cubre, es la que le da el color azul al planeta Tierra. El día que los astronautas salieron al espacio y voltearon a mirar, se dieron cuenta que la Tierra era azul. Y ese color azul no es por los mares, sino es por el ozono. Esa tonalidad azul se lo da el ozono. ¿Este ozono qué hace? Este ozono, si el ozono no existiera, no habría vida en el planeta Tierra. ¿Por qué? El ozono hace que se repelan los peligrosísimos rayos ultravioleta. Del sol viene una tonalidad de rayos, una gran variedad de rayos. Uno de estos rayos son los rayos ultravioleta. Si estos rayos ultravioleta entraran a la atmósfera terrestre, no permitirían que hubiera vida en el planeta. Esta capa de ozono, o cuando hemos escuchado hablar mejor que la capa de ozono tiene un hueco, realmente no es que tenga un hueco, se está adelgazando. ¿Y se está adelgazando por qué? Por una serie de compuestos químicos que han sido arrojados a la atmósfera en los últimos años. Y estos compuestos químicos alteran la capa de ozono haciendo que se derrita, se debilite. La capa de ozono mide varios kilómetros de diámetro y al debilitarse permite que entren estos rayos ultravioleta. Bueno, hay una cosa que debemos aclarar que es muy importante: el ozono a varios kilómetros de altura es súper bueno, pero a nuestro nivel es supremamente venenoso. Eh, Hay ciudades en el mundo que ya tienen ozono superficial. Ejemplo de esto es Tokio, ejemplo de esto es Ciudad de México. eh, Cuando los niveles de estos los están monitoreando continuamente. Cuando los niveles de ozono están muy altos, avisan por la radio a las personas para que no salgan ni los niños ni las personas adultas, porque podrían enfermarse gravemente. Entonces les avisan: no salgan a la calle o salgan a la calle con máscaras, con caretas, porque los niveles de ozono están muy altos. Bueno, la capa de ozono mide entre 19 y 23 kilómetros. Es la única sustancia que nos protege de los peligrosos rayos ultravioleta. ¿Qué es lo que ha dañado la capa de ozono? La capa de ozono la han dañado varias sustancias. Una, los clorofluorocarbonados. ¿Qué es eso? Los clorofluorocarbonados eran el Sprite, o mejor, era el gas que se utilizaban en todos los Sprite. Cuando ustedes utilizan un Sprite para el desodorante o pinturas, ese gas que propulsa que salga era un clorofluorocarbonado. Desde hace algunos años se prohibió que se utilizaran estos gases. Por esto, el adelgazamiento de la capa de ozono no es que se haya disminuido, se ha detenido. ¿Por qué?
porque estas sustancias duran varios años en la atmósfera. Por ejemplo, una molécula de CFC11 que se usaba en las espumas dura 74 años en la atmósfera degradando moléculas de ozono. Entonces es un problema que va a durar bastante tiempo todavía. Los halones. Los halones eran unas sustancias que se utilizaban en los primeros extintores que existían. Ya afortunadamente eso se prohibió y ya no se utilizan estos halones en los extintores. Eran supremamente contaminantes. Duraban 110 años para descomponerse. Este es un problema grave que no se ha podido solucionar, el bromuro de metilo. El bromuro de metilo es el principio activo de casi todos los insecticidas y abonos que se utilizan a nivel mundial. Esto es lo que produce la mayor cantidad del problema de efecto invernadero. Realmente aquí abajo dice que no existen alternativas para reemplazarlo. En realidad sí existen, pero son supremamente costosas, entonces los industriales no quieren correr con el costo económico de cambiar estas sustancias. Por tal motivo se siguen emitiendo a la atmósfera más o menos 40.000 toneladas anuales de de bromuro de metilo que siguen dañando la capa de ozono. Esto es un esquema de cómo se había ido adelgazando en los últimos 20 años. ¿Por qué el agujero de la capa de ozono se hace más fuerte en la Antártida? Porque por acción de los vientos todas las moléculas que son emitidas a la atmósfera van a parar allá. ¿Qué es lo que pasa si la capa de ozono se adelgaza como se ha adelgazado en los últimos años? Es la que genera cáncer en la piel, en los animales y en los hombres. Nosotros hemos escuchado muchísimo que ha aparecido cáncer de piel en el hombre, entonces que tenemos que utilizar mucho bloqueador, en fin. Pero en los animales también les da cáncer por la acción de los rayos ultravioleta. Alteraciones visuales. Cuando nosotros nos dicen, en Bogotá ahorita está haciendo un sol tenaz, debemos utilizar gafas negras, pero no para vernos bonitos nomás, sino porque estos rayos ultravioleta dan cataratas. Las cataratas están muy por encima últimamente del promedio normal porque los rayos ultravioleta están llegando muy fuerte. Ojo, no hay que comprar las gafas de 5.000 pesos ahí en el agáchese. Las gafas tienen que ser buenas, tienen que tener filtro UV. Es más, está comprobado que estas gafas de 5.000 pesos hacen un efecto lupa. Entonces, en vez de prevenir la formación de cataratas, aumentan la posibilidad que hayan cataratas. Afecciones al sistema inmunológico. Nosotros como seres vivos, y los animales tienen un sistema inmunológico que los protege de enfermedades. Esta entrada de rayos ultravioleta ocasiona que nuestro sistema inmunológico baje, entonces es más factible que nos enfermemos. Lo que nos pasa a nosotros también le está pasando a todos los seres vivos. Alteraciones de la vida acuática. Hay algo muy interesante que lo vamos a ver más adelante cuando veamos calentamiento global. El calentamiento global es producido por los gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero eran disminuidos, ¿por qué? Por los bosques, pero últimamente se comprobó también que este CO2, gas de efecto invernadero, también era disminuido por algo que había muchísimo en todos los mares del mundo que ha venido acabándose por culpa de la entrada de rayos ultravioleta. Es el plancton, el zooplancton y el fitoplancton. Este zooplancton y fitoplancton tomaba el CO2 de la atmósfera y arrojaba oxígeno, lo mismo que hacen los árboles en todo el mundo, disminuyendo los gases de efecto invernadero. Pero como la entrada de rayos ultravioleta está matando este fitoplancton, está ocasionando que los niveles de CO2 aumenten en vez de disminuir. Quema las hojas de las plantas, quema los bosques, quema bueno, les explico así a grosso modo.
Recuerden que los árboles y todas las plantas se alimentan por un proceso que se llama fotosíntesis. Este proceso de fotosíntesis lo hacen en sus hojitas. Si las hojas están quemadas por acción de los rayos ultravioleta, no pueden generar ese proceso de fotosíntesis, entonces se dañan los árboles, se dañan los bosques y también se dañan las grandes plantaciones que tenemos para alimentos. Eh, Daños en las edificaciones. Hay un estudio que ha comprobado que las pirámides de Egipto se han degradado más en los últimos 20 años que en los últimos 2000 años. Es increíble. Aproximadamente 250 millones de personas carecen de servicios de energía moderna. Asia Meridional y Suroriental y África subsahariana. El problema de la energía es increíble. Nosotros estamos a puertas de una crisis energética muy grande porque nuestro sistema, cómo funciona, estoy hablando del sistema mundial, el 80% está a partir de gases, de combustibles fósiles. El día que se terminen estos combustibles fósiles, la vida como la conocemos simplemente se terminará. En Colombia, ¿qué pasa? En Colombia, toda la energía que nosotros utilizamos parte o nace de hidroeléctricas. Estas hidroeléctricas, ¿qué son? Plantas enormes que utilizan el agua de los ríos o de las represas para hacer energía. Tiene su pro y tiene su contra. Hay varias formas de producir energía. Está la energía atómica, que se vendió hace muchos años como la solución, pero que ya nos hemos dado cuenta que el problema que genera por contaminación, por esta contaminación atómica, es muy grave. La otra es la energía como la utiliza China, que la utiliza a partir de plantas de carbón. Obviamente estas plantas de carbón contaminan muchísimo. La utiliza China y la utiliza Estados Unidos. Hay otros países que, como Colombia, sacan su energía del agua. Se podría pensar que esta es una energía limpia, pero no. ¿Por qué? Porque ese proceso de utilizar el agua para generar energía contamina fuertemente el agua. ¿Por qué? Porque la calienta. Al calentarla mata todos los microorganismos y mata todos los seres vivos presentes en esa agua. Entonces, después de la hidroeléctrica estamos arrojando agua muerta. Hay otras series de energías que están tratando de investigarse y que están saliendo, que son las llamadas energías alternativas. Estas energías alternativas son, por ejemplo, la energía eólica, que utiliza la fuerza del viento para generar electricidad. Está la energía térmica, que utiliza el calentamiento del subsuelo. No sé si sepan que en el interior de la Tierra las temperaturas son muy altas, entonces utilizan ese calor del subsuelo para generar energía. Hay energías muy nuevas, por ejemplo, la mareomotriz. ¿Qué es eso? Utilizan el movimiento de las olas del mar para generar energía. En este momento los científicos están trabajando muchísimo y en todo el mundo para generar esa conciencia y poder utilizar energías alternativas. Hay una muy buena, muy chévere que se utiliza, hay ciudades en el mundo, está Los Ángeles y hay una en Tokio y hay otra en Francia, tienen colocadas en las calles unas series de plaquetas que hacen que producen energía cada vez que una persona camina. Entonces es interesante ver cómo se están gestionando nuevos procesos para producir esa energía. Los científicos tienen que seguir indudablemente trabajando y generando mejores fuentes de energía, porque si no nos vamos a ver abocados a una crisis ambiental energética enorme sin precedentes en la historia de la humanidad. Bueno, estamos orando para que muera nuestro gran enemigo del occidente, el auto eléctrico. Esto es un chiste muy, muy cruel, pero les quiero contar una historia. Los primeros autos que existieron eran eléctricos, pero a los genios del mercadeo se les ocurrió que no era buen negocio. Entonces cambiaron ese sistema eléctrico por un sistema de combustión, el de gasolina. ¿Qué pasaría si yo les contara que, por ejemplo, hay un carro que funciona con agua desde hace 20 años?
¿sí? Simplemente se le coloca agua y él hace un proceso de fusión y genera solamente, perdóname, funciones con hidrógeno. Hace un proceso de fusión y simplemente genera vapor de agua, como en su escape. Y este carro existe desde hace 20 años. ¿Por qué no lo han utilizado? ¿Por qué no lo han masificado? Porque dejarían de utilizar la gasolina como medio de transporte y muchos industriales muy adinerados dejarían de percibir todo ese dinero. Entonces, por eso no lo hacen. Los carros eléctricos, todos los conocemos. A Bogotá van a llegar unos taxis eléctricos que creo que están entre 60 o 80 taxis que van a llegar. Es algo que se está manejando en el mundo desde hace muchísimo tiempo, pero no se masifican por ese mismo motivo. Desafortunadamente los carros eléctricos, aunque es una alternativa muy buena, los precios son muy caros. En Colombia ya están llegando carros eléctricos, pero el más baratico, que es súper chiquito, no baja de 90 millones. Entonces es bastante difícil que todos compremos un carro eléctrico. El efecto invernadero. No voy a hablar mucho porque creo que en la pasada charla ya vieron un videíto sobre el asunto, pero quiero reforzar. El efecto invernadero, ¿qué es? Es otra causa por la cual en la vida existe la vida en el planeta Tierra. Si no tuviéramos gases de efecto invernadero y no existiera este proceso, la temperatura de la Tierra sería más o menos entre menos 14 y menos 17 grados centígrados. Entonces no existiría vida. El problema que es que por acción de la industria en los últimos 40 y 50 años, estos gases de efecto invernadero han aumentado su proporción en forma aritmética, muy grande. Entonces ocasionan que los rayos solares entren a la Tierra, la calienten y antes estos gases de efecto invernadero hacían que se quedaran una cantidad de estos gases y salían refractados. En este momento, como hay tantos gases, entran los rayos solares, calientan el planeta Tierra, pero no se van. Entonces siguen calentando la temperatura y siguen aumentando la temperatura. Como vemos, hace poco leí un estudio que decía que en 4 años nosotros en Bogotá tendremos el clima de Villeta. Por Dios, y todavía la gente dice que esto no está pasando. Hoy, en estos días, hemos tenido temperaturas de 18, 19, 22 grados centígrados en Bogotá. Es algo que ya nos tiene a los rolitos a punto de usar guayaberas. ¿Qué ocasionan estos gases de efecto invernadero? El CO2, nosotros respiramos oxígeno y exhalamos CO2. Este CO2 es un gas de efecto invernadero. Las empresas también generan CO2. ¿Qué genera CO2 también? Los automóviles en su escape generan CO2, óxidos nitrosos y metano. ¿Qué genera metano? Y esto es súper importante y nosotros casi nunca tenemos en cuenta esto. Nosotros en el mundo tenemos más animales para consumo de carne que personas. Entonces, las heces de estos animales producen una gran cantidad de metano y este metano es uno de los principales gases que afecta, que ocasiona el efecto invernadero. En la agricultura intensiva, ¿por qué? Por la utilización de abonos y químicos e insecticidas químicos también arrojan gran cantidad de gases de efecto invernadero y la tala de los bosques. Como hablábamos en la charla pasada, hemos deteriorado o eliminado, mejor, casi el 60-70% de los bosques naturales que existían en el planeta. Y estos bosques nos regulaban estos gases de efecto invernadero, sobre todo el CO2, que es uno de los principales gases de efecto invernadero. Entonces, estos bosques tomaban este CO2 y arrojaban oxígeno, un equilibrio perfecto de la naturaleza, que nosotros hemos alterado. Aquí hay un gráfico muy interesante, esto es el polo norte, podemos ver cómo se ha ido derritiendo gravemente, alarmantemente. Hay estadísticas que dicen que si se derrite el polo norte o se derrite Groenlandia, la temperatura del mar subirá entre 6 y 7 grados, 6 y 7 metros. Hace poco los científicos quedaron asustados porque el hielo flotante de Groenlandia se derritió en 3 días
¿Qué es este hielo flotante? Existen dos tipos de hielos en el polo norte y en el polo sur. Uno es el hielo flotante, que es lo que rodea a la masa continental, y otro es la masa continental. Todo el hierro flotante de Groenlandia se derritió. Esto sucede normalmente en verano y en invierno. En verano se derriten este hielo flotante en Groenlandia, pero dura 6, 7 meses en derretirse. En este año se derritió todo el hielo flotante solamente en 3 días. Los científicos están alarmados porque jamás había pasado esto. Y encima de alarmados están muy preocupados porque puede que este hielo flotante, por la alta temperatura que existe a nivel mundial, no vuelva a generarse, ocasionando que el hielo continental se empiece a derretir más rápido. Calentamiento global. Yo alcancé a conocer algo que se llamaban las cavernas de cristal en el Parque de los Nevados, en el Tolima. Era un espectáculo bellísimo. Eran cavernas que habían durado miles de años, eran de hielo, y entonces se refractaba la luz y era un espectáculo muy bonito. Estas cavernas de cristal se derritieron hace más de 10 años y nunca volverán a existir. La temperatura media del planeta ha aumentado en los últimos años. Si vemos los historiales de temperatura en los últimos 10 años, han sido los 10 años más calurosos del mundo. ¿Qué ocasiona este calentamiento global? Ocasiona que los ciclos, que los equilibrios de los nichos ambientales se rompan totalmente. Y este calentamiento global no solamente ocasiona que haya más calor, sino que hayan más inviernos. Cuando hablo de inviernos es más temporadas de lluvias o más temporadas de nieves. Nosotros no tenemos estaciones, pero los países que tienen estaciones, muchísima gente está muriendo por las altas temperaturas en el verano, pero a su vez muchísima gente está muriendo por las bajas temperaturas en invierno. Nosotros lo hemos visto aquí en Colombia. Duramos 2 años de invierno, ocasionando todos los problemas que vivimos hace poco. Ahora estamos viviendo una oleada de verano supremamente intensa. Hace 20 días, 8 departamentos tenían emergencias de incendios forestales en Colombia. O sea, es algo que estamos viviendo aquí y ahora, no es cuento ni es algo que puede pasar en el futuro. Es algo que ya nos está atacando a todos. Esto es una gráfica de una represa en Estados Unidos, cómo el nivel del agua ha ido disminuyendo. Como les contaba en la charla pasada, nosotros siempre habíamos pensado que había agua para todos, y eso es una gran mentira. El agua se está agotando. Esto es un glacial en Estados Unidos, cómo se ha ido derritiendo. Esto fue en el 86 y esto es en el 2002. No tengo una foto más reciente porque ya no existe el glacial. Florida. En muchas partes del mundo hemos tomado tanta agua que hemos agotado la capacidad que tiene el planeta de volver a recuperar esa agua. ¿Por qué? Porque somos demasiadas personas, porque desperdiciamos muchísimo, porque nuestros procesos productivos son absolutamente ineficientes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nos ponemos a enumerar todas las razones de por qué se está terminando el agua en el planeta, duraríamos todo el día. ¿Qué ocasiona esta pérdida de agua, este aumento de temperatura? Los incendios forestales. Los incendios forestales es un mal de todo el mundo, por dos causas. Primero, porque la gente es inconsciente. La gente va a un bosque, va a una represa, va a una montaña y lleva la botella de aguardiente, lleva la botella de lo que sea y la deja botada. Con estas temperaturas, estas botellas generan un efecto lupa y hace que se prendan todos los bosques. Como estos bosques no están húmedos, pues se incendian muy fácil y es muy complicado poderlos apagar. La otra es que las personas no ven ningún problema en hacer una fogata y no la pagan bien o no tienen la precaución de poner medidas de contención al lado de la fogata, entonces se puede prender muy fácil el bosque. Esta es una prueba innegable del calentamiento global, es cómo ha ido evolucionando.
la ropa interior femenina en los últimos años. No tengo el dato del 2012, yo creo que ya desapareció. Entonces, realmente la temperatura sí nos está afectando y está cambiando en nuestra forma de relacionarnos en el mundo y con el mundo. Pero no solamente a los hombres se está alterando, realmente altera a toda la especie. Y es increíble, y nosotros no sabemos la cantidad de especies que están desapareciendo y se están extinguiendo del planeta por este calentamiento global. Para el ser humano es muy fácil adaptarse a esto. Nosotros sentimos calor, pues nos quitamos el saco. Nosotros sentimos frío, nos colocamos una chaqueta. Hace muchísimo calor, colocamos un ventilador y tomamos mucha agua. Hace muchísimo frío, colocamos un termostato y regulamos la temperatura. Para los animales no les queda tan fácil adaptarse. Ellos no pueden quitarse el abrigo como nosotros no lo quitamos. Entonces están empezando a desaparecer muchísimas especies porque no son capaces de adaptarse. Miles de focas, esta es una foca de Canadá, están muriendo porque están perdiendo sus nichos ecológicos. Los osos polares en el mundo se están extinguiendo. Han encontrado muchísimos osos polares ahogados porque salen a buscar peces y cuando vuelven, primero tienen que nadar ahora muchísimo para buscar peces porque los peces los estamos agotando nosotros. Y cuando empiezan a volver ya no encuentran hielo, entonces se pierden y empiezan a morirse ahogados. Esta caricatura es bastante interesante. Oye, ¿tú crees que eso que dicen oye, ¿tú crees en eso que dicen del cambio climático? Y dice la persona muy prestante, muy persona de bien, yo creo que es todo culpa de esos chiflados ecologistas que en el fondo nos tienen envidia a los ricos. No sé qué piensen ustedes. Esta es una foto típica de lo que está pasando en los polos, como los osos han ido perdiendo su forma de sustento y cómo mueren ahogados. Lo que les hablaba del calentamiento global también genera obviamente inundaciones. ¿Por qué? Cuando hace muchísimo sol, este calor, ¿qué hace? Que evapore más agua del mar. Entonces, esta agua de mar, como sabemos, se convierte en nubes y estas nubes muy cargadas de lluvia van hacia los continentes ocasionando desastres como estas. Esto está pasando, estos son fotos de todo el mundo, de todo el mundo. En todo el mundo están teniendo problemas de inundaciones, no solamente en Estados Unidos, no solamente en Colombia, no solamente en China, en todo el mundo el problema de inundaciones es supremamente grave. Llegamos a la producción de residuos sólidos o basura. En Colombia se generan 6.500 toneladas de basura diarias. ¿Qué quiere decir eso? O hagamos un cálculo visual para que entendamos. Es como ver el edificio Colpatria todos los días en volumen. Esos son 6.500 toneladas de basura. Todo el edificio Colpatria en volumen. Todas nuestras basuras van a parar al relleno sanitario de Doña Juana, que queda en Usme. Este relleno sanitario de Doña Juana le queda aproximadamente 3 años de vida, porque va a llegar a un punto en que ya no hay donde colocar más basura. Después de estos 3 años, Bogotá en este momento no sabe qué va a hacer con la basura que genera. Es interesante saber que el 80% o el 70% mejor, el 70% de esta basura que llega al relleno sanitario podría ser reutilizada o podría ser reciclada, pero por nuestra pereza, por nuestra falta de conocimiento o mejor por nuestra desidia no se hace, ocasionando que se pierda estos elementos que podrían disminuir la degradación que tenemos de los recursos naturales. Todo, absolutamente todo lo que tenemos, lo que manejamos en nuestra sociedad proviene de una o de otra forma de un recurso natural. La basura es el proceso más ineficiente. ¿Por qué? Porque estamos enterrando material que podría ser otra vez reutilizado, incorporado en cadenas productivas para disminuir un poquito ese abuso que tenemos de los recursos naturales a nivel mundial.
Hablar de basura es hablar de tantas cosas que pensamos, pero pongámoslo en términos. La campaña que se ha hecho de las bolsas. Nosotros cuando vamos al supermercado peleamos porque no nos dan 5, 6, 7, 8 bolsas. Muchas de estas bolsas duran entre 1000 y 1200 años en degradarse. ¿Y nosotros qué hacemos con esas bolsas? La botamos a la basura. Pero pensamos que el camión de la basura es un aparato mágico donde llega la basura ahí y desaparece. Pero no, la basura va a ser enterrada. Y cuando se entierra, no para ahí. Esta basura sigue contaminando el medio ambiente por un proceso de lixiviación. ¿Qué es ese proceso de lixiviación? La materia orgánica e inorgánica que está en ese relleno sanitario empieza a degradarse. Cuando llueve, el agua percola tomando esa contaminación de esa degradación y va a parar al subsuelo. Y después, si no se hace un tratamiento adecuado, llega al subsuelo y no las suben y no las venden en botellas de agua. En Estados Unidos se arrojan anualmente 7 millones de toneladas de vehículos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no tienen la cultura como tenemos nosotros, de tener el Renault 4 de 20, 25 años. No, allá tienen que cambiar de autos cada 2, 3 años porque ya se cambió el modelo, porque si no la moda dice que usted ya no está colaborando con el sistema, porque se siente mal. Entonces, allá se cambia de autos muy seguido. Producen 100 millones de llantas. Ustedes vieran las imágenes de los botaderos de llantas de Estados Unidos, son kilómetros y kilómetros de cientos y cientos de miles de llantas ahí acumulados. ¿Por qué? Porque realmente en este momento no hay nada que hacer con estas llantas en el mundo. Hay programas y hay procesos que tratan de utilizar o reutilizar estas llantas para hacer una que otra cosa, pero al nivel industrial que se generan no es nada comparado con lo que se está haciendo. 20 millones de toneladas de papel, 28.000 millones de botellas. Pónganle cuidado otra vez, 28.000 millones de botellas solo en Estados Unidos. Eso es muchísima basura, eso es muchísimo plástico que llega a los rellenos sanitarios y son enterrados. 48.000 millones de latas. Su presupuesto para recolección de basuras es de 3.000 millones de dólares, cercano al que sostuvo al proyecto Apolo, solo en un año. La inadecuada disposición en botaderos contaminan el suelo, el agua y el aire y ponen en peligro la sostenibilidad de los ecosistemas. Fotos de todo el mundo, no solamente en Bogotá o no solamente en Colombia, existen esquinas llenas de basura. Estas son fotos de absolutamente todo el mundo, porque en todo el mundo se genera basura. Esto es un ejemplo muy interesante, voy a leerlo despacio para que lo entendamos. La pasta, el dentífrico, la crema de dientes, viene en un imprescindible envoltura plástica. Para llevárnosla, el tubo está decorado y está adentro de una cajita de cartón. Cuando la compramos nos la entregan además en una bolsa de plástico y en el supermercado añaden una nota y una grapa. Si comparamos el peso de todos estos elementos que no son la pasta, vemos que también estamos comprando y pagando, claro, una cantidad de desechos de basura. ¿Qué es lo que nosotros utilizamos? La crema de dientes. Pero para utilizar esta crema de dientes nos dan un sinnúmero de envolturas que ¿dónde van a parar? A la basura. ¿Y de dónde salen? De los recursos naturales. Por último, ¿qué vamos a hacer? Claro que podemos hacer muchas cosas. Nosotros debemos empezar a reciclar, nosotros debemos empezar a preocuparnos por el medio ambiente. Es lo único que tenemos. Es que ni siquiera es por nuestros hijos, porque antes cuando yo era pequeño le echaban el cuento de piense en sus hijos, ¿qué le va a dejar? No, las cosas las estamos viviendo ya nosotros. Nosotros ya estamos pagando las consecuencias de lo que no hicieron o hicieron mal nuestros padres. Ya el asunto está en nuestras manos.
empecemos a reciclar, empecemos a ahorrar, empecemos a buscar elementos alternativos que disminuyan la contaminación. En este momento está naciendo en el mundo un gran mercado verde. Apoyemos estos mercados verdes, preocupémonos por los altos niveles de contaminación que existen en la industria. Exijamos a nuestros políticos que cambien los asuntos. Si no lo hacen, metámonos a la política. O sea, hay mil cosas por hacer y de verdad, de grano en grano se va llenando la alcancía. Bueno, algo así. Lo importante es que empecemos a hacer algo en nuestras casas, que vinculemos a la gente que nos rodea. Pero si no cambia la gente que nos rodea, al menos cambiemos nosotros. Bueno, yo creo que por hoy está muy bien, espero que les haya gustado el tema, espero que hayamos aprendido muchísimas cosas. Por favor, investiguen, por favor, amplíen sus conocimientos, aprovechen el tiempo y que tengan muy buena noche.